Amén. Bueno, hoy con la ayuda del Señor, vamos a hacer una pequeña introducción, al tema o a los temas que vamos a estar abordando durante esta semana. Y la idea que hemos tenido es hablar acerca de cuestiones fundamentales de nuestra fe. Y el motivo de pensar en esta opción es por el hecho de que nosotros estamos viviendo en una época que algunos han definido como de una especie de espiritualidad emocional, de espiritualidad sentimental, una espiritualidad de superficie. La prioridad es en muchos ámbitos, la prioridad en relación a la fe, a la experiencia de relación con Dios, pasa por la experiencia subjetiva del individuo, por lo que el individuo pueda percibir, pueda entender, lo que le pueda resultar sensitivo al individuo. Esto no es algo nuevo, desde muchísimo tiempo atrás, y especialmente con la influencia del pensamiento griego. El hombre se ha convertido, Protágoras, uno de los sofistas griegos anteriores a Platón, planteó este concepto que se ejemplifica y se ejemplificó a lo largo de toda la historia con este dibujito que tenemos aquí, que nos resulta familiar, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas. Esa idea de que el hombre es, desde su experiencia subjetiva, desde el hombre como el centro del universo, es lo que de alguna forma está representando esta imagen, ¿no? En el mundo, el hombre es el centro, y el hombre es la medida que determina lo que es y lo que no es. Entonces vivimos en un ambiente de una espiritualidad de este tipo, una espiritualidad superficial, una espiritualidad sin raíces, una espiritualidad sin conocimiento, una espiritualidad sin fundamento, una espiritualidad solamente basada en lo emocional, en lo sensitivo, en lo que a mí en un momento dado me puede incluso resolver el problema inmediato, sea el que fuere. Y este es todo un tema. A mí me hubiera gustado, pero sería una osadía absoluta y no es el objetivo de nuestro estudio, pero el ser humano es un ser que los estudiosos han definido como el homo religiosus, el hombre con capacidad de Dios. Desde los estudios más antiguos que los antropólogos han realizado, hemos encontrado, se encuentra que, por ejemplo, un dato que a veces nos puede pasar desapercibido, pero a mí me resulta enormemente interesante. El ser humano, desde que hay registro histórico, ha realizado rituales relacionados con el funeral, con la muerte. Los animales se mueren, y donde se murió el animal, se murió y se acabó. ¿Sí o no? Pero el ser humano no. El ser humano, desde que el hombre es hombre y desde que hay estudios y registro acerca de este hecho, el ser humano ha abordado la muerte como algo especial que lo confronta con la posibilidad de lo trascendente, de lo eterno. El hombre tiene semilla de eternidad. El hombre es un ser
un ser religioso. Y a lo largo, dije recién, sería una osadía. Yo no me quiero enredar mucho porque queremos ceñirnos al tiempo y no ocupar más de las 9 para que podamos tener en cuenta que es esta horita que tenemos durante esta semana para tomar este tiempo de estudio. Pero permitidme hacer esta introducción porque yo creo que es muy importante que antes de estar abordando las Escrituras, que es lo que vamos a hacer a lo largo de toda esta semana de manera central, hagamos esta primera aproximación. Sería una osadía, repito, intentar analizar cómo ha sido el desarrollo del pensamiento humano a partir de la revelación de Jesucristo. Ahora estoy mencionando este detalle que es muy anterior, ¿no? Pero desde la venida de Jesucristo, el nacimiento de la Iglesia, todo lo que ocurre a partir del 325, cuando se funde la religión con el Estado y con la supuesta conversión de Constantino, el emperador romano que se convierte en cristiano, todo, y supuestamente, o digamos que sí, pero en fin, todo el daño que se produce a partir de la fusión. Constantino, el primer emperador romano que se convierte al cristianismo, obliga por imperativo del emperador a convertirse en cristiano por la fuerza, y todo el proceso de lo que ha sido la historia, como las guerras de las cruzadas y todo lo que representó la reconquista de la Tierra Santa, el nacimiento de otras religiones como el islamismo, toda la época medieval de oscurantismo, todo el proceso que hemos estado celebrando hace 2 años atrás o año y medio atrás con la Reforma Protestante en 1517, pero Lutero fue un hito histórico que él realiza la Reforma clavando en una renovación y una búsqueda de la verdad de Dios. No seamos ingenuos de pensar que no estuvo también vinculada a ciertos poderes políticos que aprovecharon el caballo para liberarse del emperador, los señores de Alemania aprovecharon para liberarse del imperio del Papa, que era el que manejaba toda la situación y todas las cargas impositivas que se ponían. Pero todo este proceso, cómo abrió espacio para lo que fue el iluminismo, lo que fue el racionalismo, lo que fue todo este proceso que alcanza, digamos, su punto álgido con la Revolución Francesa, 1789, y todo aquello que tiene que ver con estos ideales, y llegamos a partir de allí. Estoy haciendo una atrocidad de estar mencionando así a vuelo de pájaro cosas que sería interesante estudiar en mucha más profundidad. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Cómo hemos llegado a la situación de hoy en día? ¿Cómo estamos hoy? ¿Por qué estamos hoy como estamos? ¿Por qué hoy quizá estamos en esta especie de vuelta? El ser humano, la historia de la humanidad es como que pendula desde negar la existencia de Dios a asumir la existencia de Dios de una forma que la asocia con los poderes religiosos, con los poderes políticos, con los poderes fácticos, y hace verdaderos desmanes y atrocidades. Y hemos comenzado el finales del siglo XIX, todo el auge de las filosofías materialistas y el negar la existencia de Dios, las filosofías marxistas puramente materialistas, el existencialismo, y cómo toda esta realidad va avanzando, y llegamos desde el pensamiento de Nietzsche, de decir Dios ha muerto, pasamos a
el pensamiento de Buber, un judío que plantea sobre el eclipse de Dios. Ya Dios no está muerto, Dios está eclipsado. De ahí pasamos a la idea de la añoranza de Dios, de ahí pasamos al canto de los ángeles, al pensar, estoy hablando de hitos en el pensamiento, en el desarrollo del pensamiento, y estamos hoy en día en una espiritualidad de búsqueda de sensaciones, en una espiritualidad sin fundamento, sin raíces. Hoy en día hay una falta de conocimiento bíblico, una falta de conocimiento de la palabra del Señor en el pueblo del Señor, que es absolutamente preocupante, hermanos. Entonces, en estos días estamos queriendo ir a verdades fundamentales de la palabra del Señor para que el Señor nos ayude a fortalecer nuestras raíces y nuestro conocimiento de la palabra del Señor, de las verdades del Señor. Amén. El apóstol Pablo le decía allí en Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pásame el agua, ¿no? Y esta combinación, de alguna forma, ten cuidado de ti mismo, todo este aspecto de la aplicación personal de la palabra del Señor y de la doctrina, de la didasqué, de la enseñanza. Es tan importante que nosotros prestemos atención a esto. Segunda de Timoteo 2:19 dice Tito 1:5, Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente, para que establezcas ancianos. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Fijaros qué interesante esta combinación que plantean este versículo. Conoce el Señor a los que son suyos. Aquí hay una cuestión de revelación, de identidad, de vida, de vínculo. Y, en segundo término, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Hay un aspecto de ética, de compromiso con la verdad del Señor, con el Evangelio. ¿Lo veis? ¿Sí o no? Es tan importante, y yo quiero dar importancia a lo que vamos a hacer esta semana. La propuesta en esta semana es abordar estos distintos asuntos. Hoy estamos haciendo una introducción y vamos a hablar en un momentito acerca de qué es y qué no es ser cristiano. Algo tan fundamental como esto. ¿Qué es ser cristiano? Y qué muchas veces se cree que es ser cristiano y nada tiene que ver con ser cristiano. Vamos a hablar acerca de eso. Mañana vamos a hablar acerca de la certeza y el testimonio del cristiano. Dentro de todo este ambiente de subjetivismo, cuando hablamos de subjetivismo, estamos haciendo referencia a la experiencia subjetiva del sujeto, de la persona, como medida final de todas las cosas. La medida final de todas las cosas no es el individuo. La medida final de todas las cosas, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No tengáis miedo de responder, que acá no ponemos cero a nadie. ¿Quién es la medida final? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es el camino? ¿Quién es absoluto? ¿Quién es absoluto? Dios. ¿Quién es relativo? Nosotros, el hombre. Cuando hablamos de subjetivismo, hablamos de esa realidad frente al mundo, frente a la vida, frente a asumir lo que es cierto de lo que no lo es,
en la cual el hombre se establece como la palabra final, la medida final. Mayor que todas las cosas, dice la palabra del Señor, es el Señor. Incluso Pablo llega a decir, mayor que mi propia conciencia es el Señor. Y aunque mi conciencia no me reprenda, mayor que mi conciencia. ¿Cuántos alguna vez hicieron algo mal creyendo que lo que estaban haciendo era bueno? ¿Qué significa eso? Que mayor que tu conciencia, nuestra conciencia, no es el punto final de todas las cosas. Cuando hablamos de subjetivismo, estamos hablando de eso. El sujeto, el individuo, se establece y vivimos en esa tendencia. Y nosotros necesitamos más y más conocer la palabra del Señor para ceñir nuestras vidas a la palabra del Señor, al consejo del Señor. Amén. Entonces, mañana vamos a estar hablando acerca de la certeza y el testimonio del cristiano. Noemí va a estar compartiendo mañana acerca de esto. El miércoles, Dios mediante, vamos a hablar acerca del crecimiento y el desarrollo del cristiano, de la vida cristiana. Los medios, los recursos, las posibilidades, el llamamiento que tenemos de parte del Señor a crecer, a desarrollarnos en la vida cristiana. El jueves vamos a hablar acerca del compromiso ético del cristiano, la ética del cristiano, ciertas bases fundamentales que la palabra del Señor nos plantea. Y Dios mediante el viernes vamos a hablar de comunión, el servicio, la mesa del Señor y algunos aspectos también relacionados con la vida del cristiano. ¿Vale? ¿Os parece? Son temas fundamentales, hermanos, son temas fundamentales. Quizá algunos de los temas que vamos a mencionar no te resulten nuevos, pero pídele al Señor que te ayude a revisar y a cavar más a fondo para que podamos tener raíces sólidas en nuestra relación y nuestro compromiso con Jesucristo. Amén. Vamos a entrar ya en el tema de hoy. ¿Qué es y qué no es ser cristiano? Ser cristiano no es nacer en un contexto cristiano. Ser cristiano no es nacer en una cultura cristiana. Nosotros, a medida que la comunidad de fe va creciendo, va pasando el tiempo, hay muchos chicos, muchos jóvenes, muchos niños, adolescentes, que nacen, crecen y se desarrollan en la iglesia. Una pregunta, el hecho de que un chaval nazca en una familia cristiana, crezca, asista a los cultos, participe, entienda nuestro vocabulario, incluso hasta esté de acuerdo con las prácticas y demás que nosotros realizamos, ¿lo convierte en un cristiano? No. Porque ser cristiano no es resultado de la misma manera que nacer en un garaje no te convierte en un coche, o nacer en un establo no te convierte en un burro. De la misma manera, nacer en la iglesia y criarte en la iglesia, o nacer en un contexto cultural donde todo esto forma parte de nuestra cultura, digamos, no nos convierte en cristianos. Ser cristiano, de acuerdo a la enseñanza de la palabra del Señor, es otra cosa. Y vamos a hablar en unos minutos acerca de esto. Segundo, ser cristiano no es suscribir o aceptar un credo. No basta con creer. Parte de la herencia negativa de la filosofía griega fue el hecho de que el hombre de Occidente vive muy fragmentado en parcelas que pretende separar cuerpo, alma, espíritu. Por ejemplo, no es un concepto, aunque la Biblia, todo vuestro ser por entero, cuerpo, alma y espíritu sea santificado, este no es un concepto que responde adecuadamente al hecho de la integralidad del ser humano.
aceptar cognitivamente, asumir cognitivamente una verdad, aceptar cognitivamente, estar de acuerdo con un credo, no me convierte en cristiano. Hay un versículo que es contundente en este sentido. Santiago 2:19 dice que el diablo, que los demonios creen y tiemblan. Y yo diría que no son cristianos, los demonios, ¿no? Un poco humor negro. Creer cognitivamente, cuando la Biblia, después vamos a hablar acerca de eso, cuando la Biblia habla de creer, habla de otra batería, de otro espectro de connotaciones. No solo cognitivamente. Esta separación, esta disgregación del ser humano en parcelas desconectadas no hace honor al pensamiento integral de la palabra del Señor. Es decir, suscribir o aceptar determinadas creencias no nos convierte en cristianos. Tercer lugar, asumir un código de conducta. Asumir un código de conducta no me convierte en cristiano. Porque la salvación no es por obras, es para buenas obras. Hay personas, y a lo largo de la historia, es muy interesante la conversión, cómo narra la conversión Wesley. John Wesley narra su conversión de una forma muy interesante. Él en un momento determinado fue enviado como capellán, como misionero a las Américas. Y él narra que después de volver, él fue como misionero a las Américas para ser capellán con grupos de indígenas allí, y allí tuvo un encuentro con Jesucristo en el cual se entregó al Señor. Y él nació de nuevo. O sea, en este caso se puede ser pastor no nacido de nuevo. Se puede ser un profesional de la religión, se puede asumir, fundamentado en mi propio esfuerzo, el intento y el deseo de cumplir con los 10 mandamientos, de cumplir con las pautas que Jesús enseña en el Sermón del Monte. Se puede intentar por mis propios medios el estar de acuerdo con lo que Dios dice, intentar en mi propio esfuerzo cumplirlo sin ser un cristiano nacido de nuevo, que tiene la vida de Dios y que ha experimentado el nuevo nacimiento. Después vamos a hablar, ¿no? Alguno a esta altura del estudio puede empezar a entrar en barrena y decir, ¿será que yo soy cristiano entonces o no lo soy? No te preocupes, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es una de las pruebas, incuestionables. Pero la realidad es esa. ¿Cuánta gente hay? Benefactores. Muchos a veces quizá se suman a una comunidad religiosa porque están de acuerdo con las obras de bien, etcétera, etcétera. Eso no convierte a nadie en un cristiano. Es mucho más radical, es mucho más profundo, de acuerdo a la enseñanza de la palabra del Señor, qué es y qué no es un cristiano. No se es cristiano por nacer en cultura cristiana, no se es cristiano por simplemente estar de acuerdo con un credo de una comunidad religiosa, ni siquiera se es cristiano por el hecho de asumir un determinado código moral, código de conducta. Yo no estoy de acuerdo con el robo, yo soy una persona honesta, yo me esfuerzo por ser leal a mis amigos, por no mentir, por ayudar a los necesitados. Todo eso está muy bien y es agradable al Señor, pero eso no me convierte a mí en un cristiano. No se es cristiano por el hecho de participar en una iglesia o en una liturgia o en unos cultos o en unos rituales determinados. No me hago cristiano por bautizarme
no me hago cristiano por asistir a determinadas reuniones. Esto no me convierte en cristiano. Entonces, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? De acuerdo a la palabra del Señor, ser cristiano es tener un encuentro personal con Jesucristo. Voy a hablar de 7, vamos a hablar rápidamente de 7, por lo menos 7 tips, 7 características de acuerdo a la enseñanza de la palabra del Señor que nos dan una pincelada, nos dibujan un perfil de las características, las cualidades de qué es ser un cristiano. Dice la palabra del Señor allí en el libro de los Hechos que a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es decir, eran discípulos, eran gente que había tenido un encuentro con Cristo, que había tenido un encuentro, la experiencia de aquel que ha tenido un encuentro, que tiene conocimiento, que se le ha revelado Cristo, que Cristo se le ha dado a conocer, que se ha encontrado con Cristo, que ha tenido revelación interior de la persona y de la obra de Jesucristo. Esto es una de las características esenciales de qué es ser cristiano. Alguien que ha escuchado la proclamación del Evangelio, que ha oído la predicación. En el Nuevo Testamento hay 2 palabras fundamentales. Quedaros con estas palabras porque son muy importantes para hablar de predicación. Nosotros muchas veces se traduce en nuestras versiones indistintamente la palabra predicación o enseñanza, pero en la revelación del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos especialmente, había 2 vocablos, querigma y didasché. Querigma hace referencia a la proclamación autoritativa de la palabra de Dios que da revelación de quién es Jesucristo, de la obra de Jesucristo, de la persona de Jesucristo. Es la proclamación del Evangelio en la autoridad del Espíritu Santo, es la proclamación querigmática del mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es el mensaje de la comunicación de una buena noticia. Una buena noticia es un hecho que se da a conocer, no que se tiene que aceptar cognitivamente o que se tiene que estar de acuerdo. Es poner en conocimiento un hecho, una buena noticia. Y ese hecho y esa buena noticia es el hecho de la persona de Jesucristo. Ser cristiano es tener un encuentro con Cristo. Cristianismo es fundamentalmente Jesucristo. Amén. Cristianismo es tener un encuentro personal, revelador, iluminador de lo que es el hecho de Cristo. El hecho, no solo el hecho histórico, no solo el hecho biográfico, no solamente conocer cognitivamente datos acerca de un personaje histórico, sino el hecho de la encarnación, de la enseñanza, de la revelación, del sacrificio de Jesucristo, de la exaltación de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo, de la venida del Espíritu Santo a la iglesia formando una nueva comunidad de personas que reciben la vida de Jesucristo. Tener revelación, ser cristiano es tener revelación por la palabra del Señor acerca de Jesucristo. Amén. Ser cristiano es tener un encuentro personal, revelador del hecho de Jesucristo. Este pasaje, ¿dónde está enmarcado? Está enmarcado en la predicación de Pedro después de la venida
del Espíritu Santo. Y estaban todos allí atónitos, maravillados de lo que había ocurrido. Y Pedro se levanta y pronuncia esta proclamación querigmática, esta predicación que tiene ese carácter autoritativo de la exposición del hecho de Cristo. Y está rebobinando y recapitulando de lo que había ocurrido en el antiguo pacto con las promesas hechas por Dios a David, a los profetas, y cómo Cristo había sido levantado, y cómo que ellos habían dado muerte y no reconocido como el Cristo, el ungido de Dios, que había venido a este mundo, había sido tomado prisionero, juzgado injustamente, condenado a muerte, pero el Señor lo había levantado de los muertos y había enviado al Espíritu Santo, y ahora la iglesia estaba viendo lo que estaba viendo, la gente estaba viendo lo que estaba notando de la manifestación del cumplimiento de la promesa del Señor. Amén. Ser cristiano es tener revelación, tener conocimiento. Mirá lo que dice 1 Corintios 15, 1 al 5. ¿Quién tenía 1 Corintios? Sí, por favor. Una vez más, Pablo ahora, en otro contexto en el que está hablando acerca de la resurrección de los muertos, está recapitulando y manifestando lo que es la esencia del Evangelio. Cristo se encarnó, vino a este mundo, fue entregado por nosotros y resucitado. Amén. Esta exposición, esta presentación, esta iluminación en nuestro interior es un aspecto característico de aquellos que son cristianos. No es cristiano aquel que nace en un contexto cristiano. No es cristiano aquel que está de acuerdo con un conjunto de doctrinas. No es cristiano aquel incluso que está de acuerdo con unos principios éticos. Es cristiano quien que ha tenido revelación, iluminación, un encuentro con Jesucristo. Amén. Filipenses 2 del 5 al 11. Este es un cántico tradicional de la iglesia primitiva. Originalmente es un cántico, que es una especie de credo. Nosotros tenemos que tener en mente que la iglesia primitiva, la conformación de las escrituras es posterior al nacimiento de la iglesia primitiva. ¿Sí o no? ¿No? Entonces, ¿cómo asienta la iglesia primitiva aquello que formaba parte de su base de fe? A través de credos, a través de cánticos, a través de las enseñanzas apostólicas. Los apóstoles estaban vivos en esa época, y ellos, a través de estos cánticos, ellos recordaban y celebraban lo que era la expresión verbal del hecho del Evangelio, que la buena noticia de que Dios Hijo se encarnó para ocupar nuestro lugar, morir por nuestros pecados, resucitar en victoria y enviar al Espíritu Santo para formar la comunidad de fe de sus seguidores. Amén. Esta revelación en nuestro interior es algo fundamental, es una raíz fundamental del hecho de ser cristiano. Amén. Hermano, es muy importante que nosotros demos gracias al Señor, valoremos y apreciemos y afiancemos estas verdades en nuestro interior, en nuestra vida, en nuestra mente. Amén. Hoy en día hay tanto subjetivismo, tanto buenismo, tanta falsedad, tanta religión de superficie, tanta espiritualidad emocional. Y es necesario echar raíces en las verdades fundamentales de la palabra del Señor. Hay un Salvador que Dios ha enviado y es Jesucristo el Señor. Amén. El segundo aspecto que destacamos en este sentido, vamos a ir más rápido porque si no, no nos van a bastar ni toda la semana ni nada. El segundo aspecto, y por contraste, es el hecho de la revelación de mi propia condición, de la condición del ser humano, el hecho de que somos pecadores. Hoy en día hablar de pecado parece que a algunos les ofende, parece que tenemos cierta dificultad de reconocer el hecho de nuestra condición absolutamente necesitada de un Salvador. Y esto es una de las características de aquellos que son
cristianos. No solamente revelación de Cristo, sino revelación de su necesidad de un Salvador. ¿Cuánto en algún momento de su historia, de su biografía, de su experiencia personal, por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor, han tenido conciencia, han tenido revelación, se han visto como ante un espejo y han tomado conciencia de su absoluta necesidad de un Salvador porque son pecadores, porque somos pecadores? ¿Cuántos han experimentado esto? Esto es una característica distintiva de los hijos de Dios. No para hundirse en la miseria, sino porque es el resultado de tener un encuentro con el Señor. Tener un encuentro con el Señor implica tener un encuentro conmigo mismo. Nadie que ha tenido un encuentro con el Señor nadie sale de un encuentro con el Señor envalentonado, golpeándose, levantando las manos en el cielo. Cada persona que ha tenido un encuentro con el Señor ha salido de allí diciendo, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Piensa en Isaías, que han visto mis ojos al Señor. Tener un encuentro con el Señor, la otra cara de la moneda es confrontar con mi propia naturaleza pecaminosa, necesitada de la misericordia del amor de Dios. Ese encuentro con el Señor no es un encuentro que nos destruye, es un encuentro que nos desnuda para vestirnos, para cubrirnos. Amén. Y es tan importante tener en cuenta pasajes básicos sobre esto. Romanos 3:23, muchos lo saben de memoria. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, la consecuencia natural. ¿Sabes? Es interesante, hay una traducción que dice, porque la miserable paga del pecado es muerte. Está usando un concepto tomado del contexto romano. La paga que recibía un soldado romano era tan miserable que solo no servía. La miserable paga del pecado es muerte. Pero tiene la otra cara de la moneda que dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que ser cristiano es la experiencia de alguien que ha tenido un encuentro con Dios, pero ese encuentro con Dios lo confronta con un encuentro consigo mismo. No sale de ese encuentro envalentonado, vigorizado, con el orgullo inflado. Sale de ese encuentro quebrantado, rendido, postrado, reconociendo, iluminado de su realidad, de su interioridad, de su condición, de su estado. Un cristiano se caracteriza por un encuentro con Cristo, por un encuentro consigo mismo, con el hecho de que somos pecadores. ¿Qué dice Isaías 59:2? Ayudarme, por favor, si tenemos los versículos aquí, Noemí. Isaías está profetizando eso. Una pregunta práctica. Atenderme bien a esta pregunta, por favor. ¿Nosotros somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Dos alternativas. ¿Quiénes piensan que nosotros somos pecadores porque pecamos? ¿Quiénes piensan que somos pecadores porque pecamos? Y ahora cuando haga la otra parte de la pregunta, seguro que nadie levanta la mano. Bueno, ¿quiénes piensan que pecamos porque somos pecadores? Y todos los demás que no levantaron la mano ni en la primera ni en la segunda, ¿qué piensan? Vamos bien encaminados, Vamos bien porque la realidad, lo que enseña la palabra del Señor, lo acabamos de leer. Nosotros, hay personas, este concepto que parece, este planteamiento que parece como que no hay mucha diferencia, hay una diferencia radical. Hay una diferencia radical.
Nosotros pecamos porque no podemos hacer otra cosa más que pecar. Nosotros pecamos porque somos pecadores. No es que somos buenos y de vez en cuando pecamos. Nosotros no es que somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. El otro día tuvimos un culto de hombres precioso y yo comencé, compartí la palabra, comencé con una frase que me bendijo mucho y hace unas semanas atrás la habías leído. Y comencé diciendo, Dios usa hombres, usa personas imperfectas. ¿Sabes por qué? Porque no existe otra clase de persona. Alguien piensa que puede haber... A mí a veces me llama la atención cuando alguien está luchando con pecados, con situaciones, sabe que está mal y dice, no, yo es que no quiero ir a la iglesia porque estoy mal. Y entonces yo me pregunto, digo, ¿y cuándo vas a estar? ¿Cuándo vas a venir a la iglesia? ¿Cuándo vas a estar bien? ¿Es que tú te crees que por venir a la iglesia vas a estar bien? Que hay un aro ahí de limpieza invisible, mágico. O... Nosotros, cuando tenemos un encuentro con Dios, tenemos un encuentro con nosotros mismos. Y ese encuentro con nosotros mismos revela, el encuentro con Dios revela nuestra propia condición. Y revela ¿qué? Que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Amén. En tercer aspecto, un cristiano se caracteriza porque en ese encuentro que tiene con el Señor es impelido, es empujado. Me gusta la palabra impelido porque como es como ser empujado desde dentro, ¿no? Es ser impulsado desde una fuerza interior, que es la obra del Espíritu Santo, el testimonio del Espíritu Santo que nos moviliza al arrepentimiento, nos moviliza con arrepentimiento ante el anuncio del Evangelio, ante la proclamación querigmática, autoritativa, en la unción del Espíritu Santo, cuando estamos expuestos a la influencia de la gracia de Dios salvadora sobre nuestras vidas, somos empujados a arrepentirnos. Y acá en este concepto, bueno, tenemos un montón de versículos al respecto. Tenéis ahí para tomar nota, no sé si no vamos a leerlos todos porque se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo y quiero por lo menos avanzar un poquito más. Vamos a llegar hasta este punto porque lo prometido es deuda. Yo quería hablaros de 7 puntos, pero me parece que vamos a dejarlo aquí y en todo caso mañana completamos. Le voy a pedir una parte a Noemí, vemos cómo hacemos. ¿Vale? Pero una vez más, cuando hablamos acerca de este concepto de arrepentimiento, ser empujados, ser impulsados al arrepentimiento. Hechos 2, 37 al 39. ¿Quién lo tiene? Aquí. Sí, estamos dando vuelta, estamos girando en torno al mismo concepto. ¿Veis un escenario también? Al oír esto, la proclamación autoritativa, querigmática, en la unción del Espíritu Santo, de la exposición del Evangelio, los que estaban oyendo, ¿qué pasó? Se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Y entonces, ¿qué les dice el apóstol Pedro? Arrepentíos. Metanoia, arrepentido. Ahora, una vez más aquí, con este verbo, la palabra arrepentimiento en griego, la palabra que utiliza es metanoia. Una vez más nosotros necesitamos hacer este ejercicio de ir al fondo de esta cuestión. Para nosotros en nuestra cultura, arrepentimiento, ¿a qué está asociado? A culpa,
a emocionalidad, a llanto, ¿sí o no? ¿A qué más? A tristeza. Vale, y arrepentimiento puede implicar todo esto, aunque incluso no necesariamente. Pero lo que sí implica arrepentimiento y la idea de arrepentimiento bíblica es cambio de mente, cambio de dirección, cambio. Yo a veces cuando he enseñado acerca de esto me acuerdo de una ilustración que mi papá siempre me contaba, de aquel que fue al cura a confesarse y le dice al cura: padre, me arrepiento, estoy muy arrepentido, muy arrepentido. Estoy muy arrepentido porque me robé 3 gallinas. Me robé 3 gallinas y dice: ah, no, 4, por acá, ahora cuando salga tengo en vista otra. Ese no estaba arrepentido. Ese sabía que eso estaba mal, pero no había cambiado de dirección. Arrepentimiento es cambio de mente, arrepentimiento es cambio de dirección. Arrepentimiento es algo mucho más profundo que simplemente un aspecto emocional, un aspecto superficial. Hoy en día, en medio de esta espiritualidad de superficie, esta espiritualidad de poca profundidad, vivimos en esta realidad que necesitamos rectificar, necesitamos corregir, necesitamos que la palabra de Dios vaya profundo en nuestro interior. Este cambio de mente, la idea implica un aspecto cognitivo, el aspecto emotivo, el aspecto sensitivo, emocional y el aspecto volitivo, el aspecto de la voluntad. Incluye la totalidad del ser humano, incluye pensamiento, incluye corazón e incluye los pies y las manos, y todo el cuerpo, que implica nuestra voluntad, nuestra acción, nuestra conducta. Amén. Entonces, estamos diciendo que, en tercer lugar, cristiano se caracteriza por aquel que es movilizado, impelido a responder con arrepentimiento al mensaje del Evangelio. Amén. Y es la hora, yo creo que, si os parece bien, lo dejamos aquí.